de la actividad de la biociencia. ¿Me entiende? El avance de la biotecnología. No había un control. Entonces Potter dijo, no puede ser que la medicina va por un lado y la teología, la filosofía, las ciencias humanas en suma por otro lado, y no exista una relación, una interacción, un diálogo, una auditoría, un inventario entre estas dos ciencias. Las ciencias de la biomedicina y las ciencias humanas. Por eso él habló de que es necesario hacer un puente entre los avances biotecnológicos y las ciencias humanas, entre esas la teología. Ahora, pastores y hermanos, deben saber una cosa: la teología es la madre de las ciencias desde la Edad Media. Dicho de otras palabras, dicho de otra manera, la ciencia más importante que un ser humano podría estudiar es la teología. Y te puedo hablar todita la noche acerca de por qué eso es así. Entonces ese fue el gran descubrimiento, vamos a decir, del doctor Potter, y él propuso, por lo tanto, lo que se llama la bioética global. Es decir, insistió en ampliar el ámbito de la bioética, que ya vas a ver, no fue la primera persona que usó el término, y dijo, es necesario establecer un puente entre las ciencias humanas, teología entre ellas, y los avances de la biomedicina. Porque hoy, hermanos, es impresionante. Antes la gente se moría y punto. Pero hoy se puede mantener a una persona en estado vegetativo por años. ¿Entiende? La biotecnología ha avanzado tanto que hoy podemos clonar. ¿Ha escuchado la palabra clonación? ¿Cómo no? Hoy se pueden clonar órganos, hígados, riñones, etcétera. Se puede clonar a partir de células madres. Se puede clonar órganos, trasplante de órganos, eugenesia, eutanasia, suicidio, fertilidad in vitro, etcétera, etcétera. Todos esos temas los trata la bioética. Esto es fascinante. ¿Y por qué eso tiene que ver con nosotros? Porque usted trabaja con seres humanos. Tú trabajas con personas que sufren, que se enferman, que se mueren, con personas que no pueden tener un bebé y dicen, podemos hacer un proceso de fertilidad in vitro, por ejemplo. ¿Y tú qué les vas a decir? Y para desgracia nuestra, hermanos, no hay un versículo que nos ayude. Por eso es que la bioética, hablamos de bioética teológica, que es otra ciencia derivada acá. Bueno, déjenme avanzar rapidito. Fritz Hahn, yo les pido con todo mi corazón, ponga ese nombre en su cabeza, pastores. Fritz Hahn, y ya vas a ver por qué. ¿Quién fue este hombre? Él fue un pastor, teólogo, filósofo también, y un educador protestante alemán. De Alemania nosotros somos herederos históricos o deudores históricos, como usted quiera, de la Reforma Protestante, no sé qué. Yo tengo un librito, bueno, escrito como 20 libros ya, tengo un libro allí que se llama Identidad, hacia una identidad bautista, porque hay muchos bautistas que se llaman bautistas, pero no saben por qué son bautistas, ¿verdad? Y algunos reniegan de ser bautistas, otros denigran el término bautista, aunque viven de los bautistas, pero hablan en contra de los bautistas, lo cual me parece una vil hipocresía, ¿verdad? Pero nosotros no somos hijos de la Reforma. Ese es un error histórico. No somos herederos de la Reforma. Los reformadores son herederos nuestros. Los anabautistas fueron los reformadores de los reformadores. Nosotros venimos de una reforma que se llamaba la Reforma Radical, cientos de años atrás de la Reforma de Martín Lutero. Para darte un nombre, Juan Hus, o John Hus, como se dice en inglés, o Juan Hus. Juan Hus vivió 120 años antes de Martín Lutero. Y 120 años después de Juan Hus o Juan Hus, Martín Lutero se convierte y con toda la historia que sabemos medio nosotros por acá. Y Martín Lutero, ya convertido, dice, yo sin saberlo había sido un jusita. Es decir, siendo monje católico agustino, ya convertido, descubrí que fui también yo un jusita. Pero ¿cuándo vivió Juan Hus? 120 años antes de Lutero. Y antes de Juan Hus, muchísimos otros reformadores. De allá vienen los anabautistas. Hay que conocer la historia. Como decía Santana, un pueblo que no conoce su historia está condenado pues usted ya sabe para qué, a repetirla. Entonces, de Alemania vinieron muchas cosas buenas, entre ellas este bendito hombre que se llamó Fritz Hahn. Ahí tienes los años.
Él era un pastor, teólogo, filósofo y educador protestante, y aquí está el dato histórico importantísimo. Fue el primero en utilizar el nombre bioética. El primero en usar la palabra, el concepto bioética. Y eso ocurrió, hermanos, hace cerca de 100 años. El primero en usar el nombre bioética. Propuso la relación ética entre el hombre, los animales y las plantas. Y no estaba descubriendo nada nuevo. ¿Cuál es el mensaje del Génesis, entre otras cosas? ¿Cuál es el mensaje del Génesis? Allá hay un mensaje ecológico, cosmológico, de convivencia. ¿Quiénes tienen que ser los primeros generadores de vida en este planeta? Los que hablan del equilibrio ecológico, del control del ecosistema, de aprovecharnos razonablemente de la naturaleza, de sojuzgar la tierra. ¿Quién habló de eso? Dios, en Génesis. Así que Fritz Kahn no inventó nada, simplemente releyó el libro de Génesis. Que a propósito, hermanos, el libro de Génesis, exegéticamente hablando, no tiene el propósito de contarnos cómo Dios hizo el universo. Génesis utiliza solo 2 capítulos para contar eso. ¿Y cuántos capítulos utiliza Génesis para hablarnos solamente de José? Cerca de 15 capítulos. ¿Entiende el punto? Así que hay que entender con propiedad la escritura. Pero eso fue Fritz Kahn. También propuso una bioética. Él escribió un artículo en plena época nazi. Usted sabe lo que es la época nazi, ¿verdad? De Adolfo Hitler, Segunda Guerra Mundial, el nazismo, de un hombre terrible, de uno de los anticristos que hemos tenido en la historia. Que entre las barbaridades que hizo Adolfo Hitler fue hacer una especie de experimentos médicos. Y tenía un grupo de médicos locos que hacían experimentos con seres humanos vivos. Por ejemplo, los desangraban vivos para ver cómo se para el corazón. Les abrieron el tórax vivo para ver cómo funcionaba el corazón. ¡Loco! ¿Y de qué filosofía bebió Adolfo Hitler? Bebió de un pensamiento brutalmente diabólico de un filósofo alemán que se llamó Federico Nietzsche. Que Nietzsche dijo que no necesitamos a Dios. Hay que matar a Dios, hombre. Y Nietzsche fue el filósofo que mató a Dios. Dios es una simplemente proyección de nuestro subconsciente, va a decir Sigmund Freud, otro de los discípulos de Nietzsche. De allí bebió Hitler. Nietzsche propuso la teoría del superhombre. Nosotros no necesitamos a Dios porque Dios no existe. Nietzsche habló de Jesús, pero dijo que el gran defecto de Jesús fue enseñar sobre el pecado. Eso dijo Nietzsche. ¿Y quién le siguió la filosofía a Federico Nietzsche? El tonto de Adolfo Hitler. ¿Y en qué devino su pensamiento? ¿En qué devino? ¿En qué derivó todo eso? Usted lo sabe. Más de 6 millones de judíos muertos, y mató rusos, mató rumanos, mató gitanos, mató idiotas. ¿A quiénes se llamó idiotas? A los que tenían discapacidades. Mató a polacos. Y ahí están los campos de concentración en Europa hasta el día de hoy. Eso es interesante. En esa época, mis amigos, es que vive Fritz Kahn, este bendito hombre de Dios. Y él escribe este artículo en 1927 en una revista, Cosmos, y le tituló a su artículo de ese modo: Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y con las plantas. El doctor Potter utilizó el término bioética 40 años después de Fritz Kahn. ¿Lo entienden? Eso es como para decir, qué satisfacción, ¿no? Los pastores también han sabido hacer ciencia. Y cuidado, hermanos, con anatemizar la ciencia. Cuidado, porque la misma Biblia habla del don de ciencia. La ciencia es de Dios. El cientificismo, esa es otra cosa. Cuando Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, huye de la falsamente llamada ciencia, eso técnicamente se llama cientificismo. Eso es otra cosa, eso no es ciencia.
Te pongo un ejemplo. Ciencia es la astronomía. Cientificismo es la astrología. La astronomía es ciencia. Daniel, el profeta Daniel, era un astrónomo. Y los que vienen a visitar al niño, los sabios de Oriente, Oriente significa Babilonia, eran los discípulos de los discípulos de los discípulos de Daniel, que tenía una escuela de profetas en el cautiverio babilónico. Interesante. Astronomía es una cosa. La astrología es la interpretación esotérica de lo que dice la astronomía. Eso es otra cosa. Entonces, la ciencia es de Dios. Y aquí tienes un pastor que hace ciencia hace 100 años. Y a él le debemos, gracias a Dios, este tema de la bioética. Bueno, otros autores, muy rapidito. André Hellegers es otro autor, es un ginecólogo holandés. Él estudió el tema de la fisiología fetal en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, y fundó el Instituto de Ética Kennedy, donde él propuso además una especie de diálogo entre la medicina y la filosofía. Estos son apuntes de un programa de posgrado secular. Esto no tiene que ver de una universidad, de una carrera de teología. No, estos son apuntes de una carrera secular. Interesante. Y ellos hablan de teología, ellos hablan de moral, ellos hablan de ética. Él introdujo el término bioética al campo académico, político y también al campo de los medios masivos. Definió el método de bioética o la metodología, y esto me encanta, me fascina. Y esto es un poco lo que yo hago hoy. Te puedo comentar un poquito qué es mi campo científico, qué es lo que yo hago. Él habló, Hellegers habló de la interdisciplinariedad científica, es decir, en términos sencillos, que la bioética, como la teología, por ejemplo, no pueden hacer ciencia por sí solita. Necesita de otras ciencias. Por ejemplo, la teología. La teología tiene que ser, debe ser interdisciplinaria. Nosotros utilizamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo simple, chiquitito. Hermenéutica. La hermenéutica es propiedad de la teología. No. La hermenéutica nació en la ciencia secular, hermanos. Los que estudian leyes, no sé si hay abogados por acá, pero ellos estudian en la carrera de jurisprudencia hermenéutica jurídica. Los que estudian medicina, aquí tenemos una médico, yo por ahí vi a una que se estaba ahogando temprano. Y otra que llegó recién y habla ya, se olvidó de tomar chaguarmish, que ahora dice que toma mate, cherite. Está por acá. Pero en las facultades de medicina les enseñan hermenéutica médica. En la teología se aplicó el término hermenéutica bíblica. ¿Lo entendió? Pero la hermenéutica no es patrimonio monopolio de la teología, de los religiosos, como usted y como yo. No. Nació en la ciencia. Interesante, ¿no? Entonces, la teología, hermanos, tiene que ser interdisciplinaria. Esa es una de las cosas que yo animo a mis estudiantes donde quiera que voy. Intente los pastores, estudie la Biblia, es el tema principal, es el libro que usted debe dominar conceptualmente, es el libro que usted debe comerse, como decía Dios a los profetas. Sí, pero no solo debe estudiar la Biblia, tiene que estudiar alguna otra disciplina también, como por ejemplo el tema de la educación, el tema de la andragogía, el tema de la pedagogía. Tiene que estudiar otra ciencia. ¿Por qué? Porque la teología es interdisciplinaria. De hecho, nos aprovechamos de la biología, de la antropología, de la sociología, de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora de una ciencia maravillosa y desafiante que se llama bioética. ¿Está en el camino conmigo? Chévere, ¿no? Este es otro mundo, hermanos. Este es estar sobre la ola. Este es estar arriba sobre la ola. Porque este tipo de pastores son los que las iglesias necesitan hoy. Pastores donde los miembros de las iglesias vienen y dicen: oiga, mi esposa está embarazada, tiene el feto, el nonato tiene 4 meses, pero nos han dicho que no tiene cerebro y nos han dicho que hay que abortarlo. ¿Tenemos que hacerlo, sí o no? ¿Sabe cómo se llama técnicamente ese problemita? Eugenesia. ¿Y qué te vas a decir vos?
Déjenme buscar allí en el Vademecum bíblico si hay un versículo para que me diga qué debo hacer. La Biblia es un libro precientífico, no habla absolutamente nada sobre eso. Sobre ingeniería genética, manipulación de células madre y un montón de otras cosas más. La Biblia no habla. Es más, la Biblia no habla ni siquiera del suicidio. Menciona casos de suicidio como te voy a mostrar. Es más, la Biblia no habla técnicamente sobre el aborto. Menciona tangencialmente por ahí un versículo en el libro de Éxodo. Ectoma, dice el griego. Pero no dice más nada. ¿Por qué? Porque la Biblia no se mete con estos temas. ¿Por qué? Porque la Biblia es precientífica y ahí tenemos nosotros un desafío. ¿Sí me entiendes? Bueno, tengo un montón de cosas en mi cabeza para poder compartirles de otros problemas, pero tenemos que avanzar. Hay otro autor, hermanos, que se llama Hans Jonas. Este es un poquito más cercano a nosotros. Y él desarrolló, es un filósofo alemán, y él desarrolló, y ojo con esto, hermanos, él desarrolló el principio de responsabilidad. Es así como se llama en el mundo de la bioética, el principio de responsabilidad. Lo que en términos de la Biblia, en términos del griego, se llamaría el principio de la oikonomía. ¿Ha oído usted la palabra mayordomía, por ejemplo? ¿Cómo no? ¿Verdad? Y cuando hablamos de mayordomía nos timbra el bolsillo, porque pensamos en ofrendas, diezmos y limosnas, ¿no es cierto? Mayordomía. La palabra griega dice oikonomía. Oikonomía. Oikonomos, mayordomo. Oikonomía, mayordomía, administración. Oiko de oikos, casa, que en el griego no solamente tiene que ver con 4 paredes y techo, sino tiene que ver con la creación total. Y nomos de nomía, que significa regla, principio, precepto, mandamiento. Oikonomía. En la universidad la gente se mata estudiando una carrera y les dan al final un título de economistas. Que sepas que la Biblia, cuando naciste de nuevo, te dio un título a ti. Nueva criatura en Cristo y al ladito, especialista en oikonomía. Así que vos ya eres economista. Pero no se le vaya a ocurrir salir de aquí mañana a hacerse una tarjetita, ¿no? Juan Pérez, abajo, economista. Estamos hablando en términos bíblicos. Ok, el principio de la responsabilidad, es decir, el principio de la oikonomía, de la mayordomía. Escuche bien, ¿cuál fue el mandato? Esa es una pregunta teológica que solemos hacer en el seminario, los estudiantes de seminario, de licenciatura, los de maestría, etc. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Que casi nadie contesta correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo. Mentira, eso no es. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, hermano. Mentira, tampoco es. Es vayan en el mundo y sojuzgad, mayordomad la tierra. El primer mandamiento, primer cronológicamente hablando, ¿no? El primer mandamiento en importancia es evidentemente amar a Dios. Pero ¿cuál es el primer mandamiento cronológicamente en la Biblia? Sojuzgad y mayordomad la eloicos, la casa de todos. Está en la Biblia. Mayordomía, administración. Hermano, por eso este mundo es fascinante. Los primeros que deben tomar la bandera del equilibrio ecológico, de los movimientos verdes y no sé cuánto y no sé cómo, de tener respeto por la creación y de enseñarle a la gente cómo convivir santamente con la creación que es de Dios, que no es de Satanás, pues esos somos los cristianos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, y él dijo que esa es la obligación de la humanidad. Si no hacemos esto, dijo este autor, la humanidad va camino al exterminio. Y dime tú si la humanidad no va camino al exterminio ahora. Esos son los 4 fenómenos por medio de los cuales Dios siempre castigó a la humanidad: la peste, el hambre, la guerra, y el cuarto no me acuerdo cuál fue, pero son 4, ¿no? Y un poco son los 4 caballos allí del Apocalipsis también. La muerte. Ahora, es bioética, hermanos. Yo quiero pasar esto por razón del tiempo, porque ustedes tienen los apuntes allí, pero quiero mencionar muy rápidamente algunos conceptos muy rápido. No voy a explicar exactamente cada concepto porque esta es la parte conceptual. Yo creo que vamos al final, donde es más bonito hablar de la pastoral al moribundo, suicidio, eutanasia, ortotanasia. Quiero enseñarles esas cosas por lo menos, ¿ya? Para que usted se vaya con ciertas herramientas
para hacer una pastoral que francamente ayude a su iglesia. Aquí tenemos a Antonio Cruz. Él es un teólogo y médico español. Eso es muy interesante. Muchos de nuestros autores en España son pues médicos y teólogos a la vez, o teólogos y médicos también. Pero él dice que bioética es la ética aplicada a la biología respecto de la vida humana, el derecho a vivir, morir, manipular embriones, células, clonar seres humanos, lo cual es una locura. A propósito, paréntesis acá, se clonan órganos. La clonación tiene una aplicación en ingeniería genética, sí, que es clonar órganos, pero jamás clonar personas, seres humanos, y te voy a explicar en un momento por qué. Y hasta donde los límites de la ciencia lo permitan, dice Antonio Cruz. Él tiene un libro, por si acaso les interesa, que se llama Bioética Cristiana. Es un librito de unas 400 páginas y pico, me parece. Lo pueden encontrar ahí en las librerías. Albert Truesdell, este es otro autor anglosajón, o gringo, como se dice vulgarmente, y él dice que la bioética es el examen crítico de las dimensiones morales de decisiones que se toman en criterio relacionado con la salud. A propósito, este es algo interesante, salud. ¿Sabes de dónde viene la palabra salud en el contexto de la Biblia? Viene de la misma raíz exegética de donde viene la palabra salvación. En griego, nosotros tenemos un verbo que se traduce sanar y se traduce salvar. Es el verbo sozo. Sozo, no sonso, esos son otros. Pero sozo significa en griego sanar, pero también se puede traducir como salvar. Por eso hay un conflicto, entre comillas, conflicto que realmente no lo es, de algunas traducciones, que cuando Jesús habla con una enferma le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Y el mismo versículo, mismo pasaje, exactamente en otra versión dice, mujer, tu fe te ha salvado. Y ahí la gente entra en problemas y dice, esta no sirve porque no solo habla de sanación, esta de salvación. Es que el tema es que en griego no tenemos una palabra para sanar y otra para salvar. ¿Entiendes? Tenemos un solo verbo, sozo. Y se puede traducir de las dos maneras. De tal manera que cuando hablamos de salud en la Biblia, también estamos hablando de salvación. Y cuando hablamos de salvación en la Biblia, también estamos hablando de salud. ¿Lo entendió? Oh, qué chévere es esto. Esto es entender la Biblia, pero en su idioma original. Ahora, tenemos en la escritura otros verbos como terapeu, donde viene terapia, que esa es otra aplicación. Pero Albert Truesdell dice esto. Vamos rapidito a otro autor. A este hombre yo tuve la bendición de conocer. Él fue nuestro rector en el Seminario Teológico Bautista Internacional en Cali, Colombia. En mi primera maestría conocí al doctor Giles, ya en su, ¿cómo se dice? En la jubilación, al final de su ministerio. Él es un bioeticista bautista, uno de los pocos que tenemos. Él dice, la bioética es la moral de todos los descubrimientos de las investigaciones de la biomedicina para extender y enriquecer la vida. Mire los conceptos. Descubrimientos ¿de qué? Biomedicina para enriquecer ¿qué? La vida. Mientras usted y yo estamos cómodamente aquí sentados, en otras partes del planeta, en laboratorios, se están haciendo investigaciones de alto nivel, se están generando vacunas, se están haciendo investigaciones de cómo controlar tal o cual enfermedad. Aparece un virus, por ejemplo, el metaneumovirus, que ustedes acaban de escuchar, que apareció ya en el 2001. La gente se asusta pensando que viene otra, no se llama pandemia, cuando ese virus ya es viejo, tiene como 24 o 25 años. Pero están trabajando en vacunas. La biomedicina, la biotecnología, cada vez se inventan procedimientos nuevos, aparatos nuevos, cada vez es mucho más fácil curar. Pero eso es fruto de qué cosa? Fruto de las investigaciones. La ciencia avanza, pero en la medida en que avanza la ciencia, el pastor, el teólogo, el ministro de la palabra de Dios también tiene que ir a la par, en diálogo con la palabra de Dios, los principios eternos de la palabra de Dios, y cómo entrelazar ese diálogo entre lo que la Biblia dice, los descubrimientos de la ciencia y los problemas que tiene la gente. ¿Me entiende? Ahí está el kit de la bioética. Por eso esto es fascinante. Espero que usted se emocione un poco de esto, hermanos.
Otro autor, Viggo Mortensen, él es un teólogo luterano, él dice, la bioética es la ética con un especial enfoque en los desafíos provenientes de la biotecnología moderna. Hoy se habla en términos de biotecnología, de biomedicina, es increíble las cosas que ocurren. Un médico en Japón puede hacer una cirugía a un paciente que está en Australia y el ayudante puede estar en Quito, Ecuador, y pueden operar al paciente en Australia, el médico especialista en Japón y el ayudante en Quito. ¿Sabes cómo se pueden hacer eso? A través de una mecánica que se llama la robótica médica, por medio de robots. Y tú puedes manipular un robot y hacer una cirugía en otro continente desde la comodidad de tu casa, aunque estés en calzoncillo, allí detrás de un aparatito y manejando un robot y haciendo una operación en otro continente. Increíble, increíble. El pobre apóstol Pablo no conoció ni la bicicleta, hermano, por eso es que no habla de esto. ¿Entiendes? La Biblia es un libro precientífico y es ahí donde tenemos problemas. Eso dice Viggo Mortensen, ustedes pueden leer un poco más allí. Y lo que dice el doctor Porter, el famoso, este es el autor más conocido cuando se habla de bioética en el mundo, en las facultades de medicina, etc., pues hablan del doctor Porter. Él dice, la bioética es el proceso de contrastación de los hechos biológicos con los valores humanos. Ojo, Porter no era cristiano. Estos son científicos seculares, pero están hablando de qué cosa, de valores humanos. Interesante. Cuando ahora ya ni siquiera se nos considera a nosotros humanos, porque se ve a los perros y a las ratas y a las vacas como seres humanos también. Él dijo, es el proceso de contrastación de los hechos biológicos con valores humanos a fin de globalizar los juicios sobre las situaciones y de esa forma mejorar la toma de decisiones, incrementando su corrección y su calidad. En otras palabras, Potter dice, la bioética tiene que ver con ayudarle a la gente a tomar decisiones morales en torno a la salud, decisiones con mayor calidad y precisión. Por ejemplo, tú tienes un pariente en el hospital, está conectado a un ventilador. Ventilador se llama, no es ese aparato que está allí, ventilador le llamamos al respirador artificial. Los pulmones ya no insuflan, se dice, ¿entiendes? Ya no soplan, ya no insuflan, ya no sirven pues. Y la persona está respirando simplemente por una máquina. Pero el médico se acerca a la familia y dice, señores, su paciente tiene este diagnóstico, el cuadro clínico es este, bla, 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 el pronóstico es tal cosa, y nosotros recomendamos que tenemos que desconectarlo. Ahí viene la pregunta para ti. ¿Bajo qué criterios vamos a decir si lo desconectamos o no lo desconectamos? ¿Qué tú vas a hacer? O viene la persona, le llama, pastor, estamos con mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi hijo que recién tuvo un accidente, está en un ventilador, ya hemos pagado $50,000 en el hospital y los médicos nos dicen tal y tal cosa, está conectado a un ventilador, no tenemos un centavo más para pagar, nos hemos gastado el fondo de universidad de nuestros hijos y nos dicen que hay que desconectarlos porque no hay nada que hacer. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Tú no puedes sacar a Juan 3:16 allí para aconsejarle a la persona. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué le vas a decir a esa gente? ¿Sobre la base de qué principios, de qué virtudes, de qué preceptos normativos y eternos de la palabra de Dios vas a darle un consejo a esa persona? ¿Me entienden? Uy, por eso este es un tema chévere, ¿no? Es lindo, es apasionante, pero desafiante también. Bueno, avancemos con esto de qué es bioética. Juan Carlos Telvi es un autor argentino, no cristiano, de hecho este es secular, dice, la bioética es el complemento necesario de la biociencia. Hermano, por eso, escúchenme pastores, se lo digo con todo respeto, ustedes hoy en día en el mundo de la ciencia médica son tan importantes como el médico en la vida de un paciente. De hecho, hay escenarios históricos en la vida de un paciente en las que el médico va a decir, yo hasta aquí llego, de aquí en más, pastorcito, le toca a usted.
Porque este paciente está desahuciado. Este paciente es un paciente terminal. ¿Qué se considera técnicamente en la medicina y en la bioética paciente terminal? ¿Quién es un paciente terminal? El que tiene máximo 6 meses de vida y ya no hay nada más que hacer por él. ¿Entienden? El médico dice, yo ya no tengo que hacer más nada. Aquí tiene que entrar a cuidados paliativos. Pastor, bienvenido. Y si es católico, señor cura. Y si es judío, rabino. Don rabino, venga aquí. Y si es un musulmán, oiga, señor imán, porque así se llama el sacerdote de los musulmanes, imán, venga aquí. Y si es un budista, le van a llamar al gurú, porque así se llama el pastor de los budistas. ¿Entienden? Venga, porque nosotros ya no tenemos nada más que hacer. ¿Y qué tú vas a hacer? Comprende. Esto es el tema de bioética. Esto yo quiero enseñarles un poquito, por lo menos, sobre el tema de 3 temas que vamos a tocar. Y permítanme compartirles mi definición de lo que es bioética. Yo vengo estudiando bioética desde hace muchos años atrás. Tengo el máster en bioética, pero he estudiado bioética desde hace casi 30 años atrás. Cuando era capellán de los Andes, soltero, antes de 30 años. Entonces, yo me enamoré de la bioética. De hecho, en el Hospital Los Andes de Quito tenemos un comité de bioética, de lo cual te voy a hablar. Y yo tengo el privilegio de haber sido uno de los fundadores de ese comité, como teólogo, como pastor. Fundamos el comité de bioética. Es maravillosa esta ciencia, hermanos. Espero que se enamore también un poquito. Para mí, ¿qué es la bioética? Y terminamos esta parte conceptual. Para mí la bioética es la disciplina científica e interdisciplinaria que discrimina en torno a las diferentes opciones volitivas y vitales del ser humano respecto de la vida, entre paréntesis, bios. Pero, hablando de su origen, su calidad, su funcionalidad, su término y su trascendencia, entre paréntesis, Zoe. Y aquí viene la cosa, pastores y hermanos. Por favor, predique el evangelio, pero como lo predicó Jesús. Yo soy el camino, la verdad, y no dijo el virus, porque virus tú ya tienes. Esta acción de aspirar y expirar, inclusive tiene que ver con el nombre hebreo de Dios. Impresionante. El nombre más sagrado de Dios en el hebreo son 4 letras. YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh, es el hebreo. Y la primera son 2 sílabas. Y la primera sílaba tiene que ver con. Y la segunda sílaba tiene que ver con. ¿Lo entendió? Es decir, por eso es que Pedro, en el libro de los Hechos, cuando predica, capítulo 2, capítulo 3, dice: ustedes mataron al autor de la. No bios, dice Zoe. Porque Zoe es la otra palabra en griego que se traduce en español para decir vida. Pero ¿qué Zoe, qué vida es? Vida trascendente, vida espiritual, vida que no muere, vida que trasciende el sepulcro, vida de Dios, vida de lo alto. Cuando Jesucristo habla con fariseo Nicodemo, Juan capítulo 3, le dice: tienes que nacer de nuevo, dice en español, ¿verdad? El griego no dice eso. El griego dice: tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer de Dios, tienes que nacer del Zoe. Ya tienes virus, pero estás muerto. ¿Se acuerdan el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis? Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ahí lo tienes. ¿Está entendiendo, hermanos? Uy, esa es otra cosa. Zoe. Yo he venido para que tengan Zoe, y Zoe en abundancia. Por eso el día en que un cristiano muere es el día más glorioso de su vida. Y déjame llegar, hermano, al final de esta conferencia mañana, cuando te voy a explicar los términos griegos para muerte. Tan glorioso es eso que vas a salir de aquí piadosa y santamente anhelando morir. Pero esta noche no, aguántate. Espérate ratito, mañana. No tienen permiso de morirse esta noche.
A partir de mañana, ya, puede morirse. Ok. Estamos aprendiendo, hermanos. Y este es un poco complicado. Esta es clase de universidad, lo siento. Pero este es el nivel en el que usted tiene que estar. A mí me encantan mis pastores, a mis hermanos, enseñarles esto. Porque ustedes merecen, tienen el derecho, tienen el privilegio de aprender cosas así también. ¿De acuerdo? Ok, ahora, hablemos un poquito de las fuentes de la bioética. Ustedes tienen allí todo lo que está aquí arriba, ustedes lo tienen, pero como ven, me estoy dando mucha información que no está allí. Bueno, primero hablemos de la ética. Por eso puse en blanco ética y este prefijo bio en otro colorcito. Pero hablando de la ética, hermanos, todo sistema ético tiene 3 patitas, como un taburete. Bueno, este tiene 4. Pero al menos un taburete debe tener 3 patitas, ¿no es cierto? Como este de aquí, este trípode de aquí. Por eso se llama trípode, ¿verdad? De 3. Ahora, todo sistema ético, cristiano, no cristiano, budista, que sea. De hecho, hermanos, el budismo no es una religión, técnicamente hablando. El budismo es un sistema ético. Aquel tonto del Buda se creyó Dios y porque se creyó muy iluminado, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque eso significa Buda, iluminado. El nombre de él era Siddhartha Gautama, pero él dijo: yo soy tan sabio, tan inteligente que pues me voy a cambiar el nombre. Y se puso el nombre Buda, que en el idioma hindú significa iluminado, Dios, o un semidios por lo menos. Pero el budismo es un sistema ético. Ahora, todo sistema ético, hermanos, tiene 3 patas: la cultura, la religión y la ley. Déjenme explicarle 10-15 segundos cada uno, rapidito. Número 1, la cultura. ¿Qué es cultura? Eso pues depende desde la perspectiva científica desde la cual vamos a definirla. Pero yo le doy la definición más simple de cultura, la que está en mis libros. Simple, sencilla. ¿Qué es cultura? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. La forma en que eres, esa es tu cultura. La forma en que haces lo que haces, esa es tu cultura. La forma en que tienes lo que tienes, esa es tu cultura. En el campo de la administración, que es otro animal, es otra cosa, definimos la cultura como la cultura organizacional. Es decir, ¿qué es cultura organizacional? En una empresa, en un banco, en una compañía. Es la forma en que hacemos las cosas por acá. Eso es cultura organizacionalmente hablando. Pero en términos antropológicos, ¿qué es cultura? Simple. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo. La forma en que cultivo mi vida, interesantísimo. La palabra cultura viene de culto. En griego es latría. Interesante. Culto. De ahí viene cultura. Cultivo. Culto. Cultura. ¿Qué es cultura? La forma como eres. Por eso es que el costeño es diferente al serrano, y el serrano es diferente al amazónico, y el amazónico es diferente pues, al japonés y qué sé yo. ¿Comprende? Cultura. Muy bien. Ahora, y la cultura determina también ¿qué cosa? Costumbres. Usted sabe cómo se viste un otavaleño. Nosotros hemos fundado, por la gracia de Dios, una iglesia en Otavalo, la Iglesia Bautista Canaán. Y es una iglesia 100% de otavaleños. A mí ya me están obligando a que me crezca el pelo, porque digo, no estoy perdiendo el pelo, no puedo, ¿no? Hay que ponerse, ¿cómo se llama? Extensiones. Pero usted sabe, un otavaleño, usted lo identifica a leguas. Y puede identificar a un de Chimborazo, de corta, claro. ¿Por qué? Por la forma en que se viste. Eso se llama cultura. El quichua. Los otavaleños me enseñan una palabra en quichua. Yo voy y menciono la palabra en corta, donde me reúno con 600, 800 pastores en entrenamientos como este. Claro, no hablando de cosas tan sofisticadas como esto. Y a veces les enseño mi quichua. Dice, hermano, cállese, es mala palabra. Digo, pero en Otavalo me enseñaron eso. No, aquí eso es mala palabra. ¿Quién entiende a los quichuas? Con el permiso de algunos acá. ¿No es cierto? Porque en Candelaria también me han hecho hablar malas palabras. Entonces, cultura. La cultura genera costumbres. ¿Pero qué más genera costumbres? La religión. Momentito. Antes que me lance ¿cómo se llama? La siguiente. Sí, la palabra religión no está en la Biblia. Cuidado. No está en el griego. En el griego no tenemos esa palabra.
Esa palabra viene del latín, viene del siglo V de San Jerónimo, de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Está en el libro de Hechos cuando Pablo habla de la religión del fariseísmo, que allí aventajaba no sé cuántos, y también Santiago que dice la religión pura y sin mácula, bla, 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 ¿no es cierto? Ya. Pero eso es en español, porque esas versiones vienen de la Vulgata Latina, derivan de allá. Pero en el griego no se habla de religión. Ahora, aquí estamos hablando no en términos teológicos, sino en términos antropológicos. Re significa hacerlo de nuevo, una y otra vez. Eso significa re. Y ligio viene del latín ligare, que significa liar, amarrar, atar firmemente. Entonces, cuando tú juntas re y ligare, lo que tienes es amarrar firmemente y hacerlo una y otra vez. Por esa razón, mis hermanos, técnicamente, tú y yo no somos religiosos. ¿Lo entendió? Dígame amén, alguien ya se está durmiendo. ¿Me entienden? Por eso no somos religiosos. Yo no soy religioso. Aquí estamos hablando de religión en términos antropológicos, no en términos teológicos. Entonces, la religión también determina costumbres. No se olvide de que ética viene ¿de cuál palabra? Ethos, que significa costumbre. ¿Entienden? Ahora, la ley o el marco jurídico también determina costumbres. Entonces, todo sistema ético tiene tres partes: la cultura, la religión y la ley. En cualquier entorno cultural, anglosajón, chino, japonés, nipón, el que sea, indígena, amerindio, el que sea, ¿comprende? Siempre están presentes los tres elementos. Pero cuando hablamos de bioética, estamos hablando de dos elementos más interesantes. Uno, la ciencia médica. ¿Por qué? Porque la ciencia médica tiene su propia deontología, se dice en la ciencia. ¿Qué es la deontología? La deontología médica. La deontología es la ciencia de los procedimientos. Una parte de la filosofía que estudia los procedimientos. Entonces, la medicina tiene su deontología. La jurisprudencia tiene su deontología. La teología tiene su deontología, pero en este caso estamos hablando de la deontología médica, es decir, la forma en que debe proceder un médico correctamente en términos éticos. Entonces hablamos de la ciencia médica y la ética médica, pero cuando hablamos de bioética teológica estamos hablando de otro elemento que para nosotros es el más importante. ¿Y es qué cosa? La teología bíblica. La Biblia y la teología, ojo hermanos, que no son lo mismo. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la teología. La Biblia es el registro histórico de los hechos revelatorios de Dios, me enseñaban en el seminario, ¿verdad? Habla de la persona, palabra y obra de Dios, persona, palabra y obra de Cristo, persona, palabra y obra del Espíritu Santo. En una palabra, como dice Herman Ridderbos, nos enseña la historia de la redención del hombre. Eso es Biblia. Pero la interpretación, el análisis, la reflexión de nuestra fe en torno a lo que dice la Biblia, eso se llama teología. ¿Entienden? Ok, son dos cosas distintas. Ahora, cuando metemos aquí la teología, hermanos, entonces tenemos lo que llamamos bioética teológica. Y es lo que estamos estudiando esta noche, es lo que pretendo compartir con ustedes. Muy rapidito. Vamos creo que hasta las 10, ¿no? Pastor Ben. Más o menos. Entonces, déjenme avanzar lo más que puedo, porque hay cosas riquísimas que vienen después, pastorales, mucho más suavitas, que es donde quiero llegar. Muy rápido, sobre antecedentes de la historia médica. Esto es importante que un pastor lo sepa, un líder, una lideresa, una misionera. ¿Por qué? Lo vas a ver. Primero, la historia de la medicina tiene periodos. De 1950 a.C. al 460 a.C. A propósito, ¿qué pasó por el siglo V, VI antes de Cristo con el pueblo hebreo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ese es un fenómeno importantísimo en la historia hebrea. ¿Qué pasó 600 años antes de Cristo con los judíos, especialmente con los judíos del sur? Correcto. ¿Al exilio dónde? En Babilonia, lo que llamamos la cautividad babilónica, ¿verdad? Interesante. Ok.
Entonces, el periodo mágico va de 2000 años aproximadamente antes de Cristo hasta el tiempo cercano de la cautividad babilónica, cuando ya el pueblo hebreo está regresando con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, 70 años después de cautividad babilónica inicialmente y medo-persa al final, están regresando a Jerusalén. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí va lo que se llama el periodo mágico religioso. Y hay muchas cosas para comentar ahí, pero no tenemos más tiempo. El segundo periodo es el periodo ecológico hipocrático, que va desde el 460, que es precisamente el tiempo de uno de los más grandes médicos griegos, que se llamó Hipócrates. Ahí lo tienes. Que nos dejó un juramento, que claro, no tenemos tanto tiempo para estudiar eso, pero nos dejó el juramento, el famoso juramento hipocrático, que algunos médicos, algunas universidades usan para ¿cómo se llama? El pacto final que los médicos hacen en su graduación. Las universidades cristianas ya no lo hacemos, no usamos el juramento hipocrático. Te voy a explicar un poco más adelante por qué. Pero viene de Hipócrates hasta el 1543, más o menos el tiempo de ni siquiera de la reforma. La reforma fue ¿cuándo? 1517, 1545, estamos hablando del tiempo de la contrarreforma, católica, ¿comprende? Cuando el Papa católico mete, una de las cosas que hace es pone los libros que San Jerónimo había puesto como apéndice en el siglo V, los pone dentro del canon, y es lo que tenemos ahora, los famosos libros deuterocanónicos, pseudoepigráficos, apócrifos, como quiera llamarlos. ¿Okay? Ahí están los Macabeos y una sarta de otros libros más, que tienen su importancia histórica, pero no son inspirados. Pero ahí tienes el otro periodo de la historia de la medicina. Del 1543, es decir, la segunda parte de la Edad Media, hasta el 1990, tenemos lo que se llama el periodo biomédico. Y el periodo que me interesa explicarle un poquito más es este aquí. El periodo holístico, que también se llama ecológico, y algunos autores lo siguen llamando biomédico, es decir, del 90 hasta el día de hoy. Quiero que le tome asunto a la palabra o al concepto holístico. Quiero hacerle dos precisiones. Primero, la palabra holístico es muy utilizado, ese concepto, en la filosofía hindú. Este no es el caso acá. Ese no es el uso, la acepción conceptual con que usamos holístico en la biomedicina, en la bioética. Holístico simplemente significa integral. ¿Qué habla Pablo? ¿Qué es? Primera de Tesalonicenses 5:23, por ahí va. Que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Uy, eso es maravilloso, explicar qué es espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu no es otra cosa que es esto, neuma. En griego se puede traducir como aliento, espíritu, ánima, viento, soplo, eso es neuma. Y luego habla de cuerpo, soma, todo el chasis, lo que tú puedes ver de la otra persona. Y alma, que ese es un concepto maravilloso, importado desde la filosofía griega. Pablo bebe de la filosofía griega, Jesucristo bebe de la filosofía griega. De hecho, Pablo, Jesucristo y los otros apóstoles, hermanos, asómbrense, nunca usaron las escrituras hebreas. Usaron el Antiguo Testamento, pero traducido al idioma griego. La primera traducción de la Biblia, 300 años antes de Cristo, que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. La Biblia, vamos a decir, que Jesús, Pablo, Pedro y todos los demás, los 10 autores del Nuevo Testamento usaron, fue la Septuaginta. Es decir, hubo una influencia griega impresionante. Por eso es que el Nuevo Testamento es escrito en griego, no en hebreo. Ahora, por eso es importante este concepto aquí, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud,
no solamente estamos hablando de la acción de curar a la persona, sino también la acción de consolar, la acción de cuidar. ¿Y quién hace ese papel? ¿Qué es lo que hace el médico? Curar. Y eso cuando puede, lo más que puede, porque la medicina no cura todo. El mal de amores, por ejemplo, no cura la medicina. ¿No es cierto? Si no, pregúntenle al pastor Pedro Vázquez. Todavía no le han curado el mal de amores, ¿sí o no, pastor? La medicina no cura todo. ¿Quién te ha dicho que la medicina es omnipotente, totipotente? No. La medicina hace lo que puede, pero mientras avanza en un procedimiento, en una cosita ahí para curar, ya aparece otra bacteria, aparece otro virus, otro metavirus, otra metabacteria, qué sé yo, y están otra vez en cambriones, ¿comprende? La medicina no cura todo. El propósito de la medicina no solamente es curar, también es consolar, acompañar y cuidar. Y estas últimas acciones, el médico no las hace. ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? ¿Quién las debe hacer? Usted. Usted. ¿Cuál es la última persona que acompaña a un moribundo, por ejemplo? ¿El médico? Para nada. Viene el especialista, el fulano de tal, y le dice a la familia: hasta aquí ha llegado, soy el doctor fulano, este fue el diagnóstico, hemos hecho este tratamiento, y el pronóstico es que su pariente se muere en menos de 3 meses. Lo siento mucho, hasta aquí llegué, punto. Y de allí en los 3 meses siguientes, ¿quién se faja con esa persona? ¿Quién? El pastor. ¿Lo entendió? Por eso es chévere estudiar esto. Y tienes que ser experto en acompañar a esa persona en el dolor. ¿Ya? Uy, esto es muy lindo, hermanos, pero esto no es vigilia, entonces hay que pasar rapidito voy a pasar esto, hermanos. Algunas fuentes de la salud según la medicina griega, que hay algunos estudiantes de medicina, les interesa mucho esto. Se habla mucho, mencionamos mucho esto de los griegos, porque desde allá viene no solamente el Nuevo Testamento, sino un montón de cosas más, y es necesario entender eso. Pero muy rapidito, nada más. Fuentes de la salud, según la medicina griega: la luz, el aire, comida, el ayuno, movimiento, reposo, la vigilia, el sueño, las secreciones y excreciones, como ellos llamaban, los afectos del alma, etc. Dice un autor católico, un bioeticista católico, que a propósito, paréntesis, no se ofenderá, no se enojará, pero quienes estudian, han investigado y han trabajado más el campo de la bioética en el mundo cristiano, para nuestra vergüenza lo digo, son los católicos. Disculpe, no le quiero ofender, pero esa es la pura verdad, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para picarle un poquito el orgullo, para decir: si el cura pudo, yo también. ¿No es cierto? Para que estudies también, te metas allá un poquito y no estás solo con las 4 leyes espirituales. Si hay que ir más allá, ¿ya? Bueno, dimensiones bioéticas. Primero que nada, hay 3: la ética personal, la ética legislativa y la ética cultural. Muy rápido esto lo paso porque tenemos que avanzar más. La verdad bíblica, hermanos, cuando hablamos de bioética, como hemos dicho ya, bioética teológica, tenemos la ley, religión, que más era la cultura, la ética médica, pero tenemos la inserción de la teología bíblica, es decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los principios y preceptos de la palabra de Dios? Entonces tenemos que entender que la verdad bíblica, hermanos, está basada en absolutos escriturales. Y aquí usted tiene que, como pastor, líder, lideresa, hermano, hermana, tiene que saber bien clarito la diferencia filosófica y teológica entre lo que es un absoluto y lo que es un relativo. ¿Me explico? ¿Qué es un relativo? Para ponérselo en blanco y negro fácil, es algo que cambia, es susceptible de cambio. Por ejemplo, ¿la cultura es absoluta o relativa? Relativa. Aunque el tonto de Adolfo Hitler pensaba que la cultura es absoluta. Por eso él dijo que la cultura ariana es la única que debe permear, preservarse en la vida, en el mundo. Y hay que matar a todos los que no eran arios. El tonto. Ario significa alemán.
y él mismo no era alemán, él era austriaco. Así de estúpido era el tipo. Entonces la cultura es relativa. Cuidado, hermanos, con eso. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho, trabajamos mucho con indígenas, desde Chile hasta Nueva York. Pero indígenas tienen un pequeño complejo, y se los digo con mucho respeto. Pero a veces piensan que mi cultura es la mejor, es superlativa, está sobre tu cultura, y eso no es así. ¿De acuerdo? Con todo respeto. Y si viene un gringo por acá a dársela de Ángel Gabriel también y pensar que por ser gringo es mejor que tú, eso también está equivocado. Así de clarito. Entonces, absoluto significa algo que nunca cambia. Por ejemplo, la palabra de Dios, ¿es absoluto o relativo? Absoluto. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Punto. Y yo vivo y muero por defender la palabra de Dios, porque es un absoluto, no es relativo. Pero hay que entender que en la Biblia tenemos, ojo, y ahí viene el problema, tenemos megaculturas, mesoculturas y microculturas. ¿Me entienden? Uy, invítenme a un curso de hermenéutica alguna vez y te voy a enseñar este problema de las particularidades históricas y culturales, como lo llaman los exégetas. Tenemos megaculturas, mesoculturas y microculturas. Por eso, aunque la palabra de Dios es normativa, hay cosas que culturalmente no se aplican a nosotros. ¿Comprenden? A veces es un tema para hermenéutica. Ahora, la verdad bíblica está basada en absolutos escriturales. Por ejemplo, la sacralidad de la vida. De hecho, hermanos, el primer principio bioético por el que usted debe pelear y pelearse con quien sea es la sacralidad de la vida, porque la vida es sagrada. A mí me pudre en el alma, hermanos, y me perdonen el término, cuando en el Ecuador, en mi país, en tu país, se aceptó, se canonizó legalmente el aborto por violación. Uy, es que la mujer no fue violada, no tiene por qué ser obligada a ser mamá, etc. Y es su cuerpo, y ella tiene derecho sobre su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? ¿Cuál es su cuerpo? Si ese cuerpo te lo dio Dios. Y si no crees en Dios, pues te lo dio el Big Bang, pero no es tuyo. Primero. Y segundo, ¿y qué del nonato, el nasciturus? En bioética le llamamos nasciturus. ¿Y qué del nasciturus? ¿Él no tiene derechos? ¿Acaso él no tiene derecho a la vida? ¿Acaso no fue un nonato, un nasciturus, un feto, el primero en reconocer a Jesucristo como Mesías? Lea bien el Evangelio. Cuando se juntan esas dos panzonas, con el respeto de las mujeres, la Elizabeth, que le hizo el guagua el Zacarías, mudo, pero hizo el guagua. Porque para ser el guagua no necesitaba hablar, aunque le funciona otra cosa, ¿no? Pero viene panzona, la Elizabeth, viene picona, la muchacha María que tenía no más de 13 años. Y Elizabeth le dice que cuando escuchó la salutación de María, el bonito dentro de la panza de ella se convirtió en trapecista. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién reconoció por primera vez a Jesucristo nonato en el útero fresco y cálido de una muchacha de 13 años, judía, María? ¿Quién fue el primero en reconocer? Ese es el Mesías. ¿Quién? Un nasciturus que después se va a llamar. Es impresionante. Entonces a mí no me vengan con el cuento del derecho sobre el cuerpo. Y con todo el respeto de las damas aquí presentes. Pero hoy tenemos pastores, si no se ha dado cuenta usted, tenemos un problema gravísimo en nuestras iglesias. Espero que en la suya no, pero en las que yo trabajo sí. El problema del feminismo cristiano. Que ya los pocos maridos, aparte de hacernos lavar las ollas y los platos, ya ni quieren dormir con uno. Feminismo cristiano, derecho sobre el cuerpo.
Tengo derechos, soy dueño de mi cuerpo. ¿Y el bebé no tiene derechos? Usted tiene que vivir y matar por defender, ¿a qué cosa? La sacralidad de la vida. Sacralidad de la vida. Y voy a hablarte de esto, amor, beneficencia, no beneficencia, en un ratito más. Por ejemplo, otra verdad, el tema de justicia y gracia. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia, pero también es un Dios de dikaiosune, dice el griego, de justicia. Es un Dios de charis, gracia, te da gracia abundante, pero también es dikaiosune, justicia de Dios, nadie se burla. Hay justicia y gracia. Dios es gracioso, maravillosamente gracioso, pero también es un Dios justo. Y ahí es como dice que el autor de Hebreos, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del enemigo. Así que este es terreno santo. Es terreno santo, hay que sacarse los zapatos. ¿Ok? Justicia y gracia. Otro, confianza. La confidencialidad, basada en la confesión de la verdad, etc. Ahí hay algunos elementos del juramento hipocrático que son bondadosos para con nosotros, pero hay otros que no, porque el juramento hipocrático es pagano, habla de un voto a los dioses, ¿verdad? Espere mi libro sobre bioética y ahí te voy a explicar claramente el juramento hipocrático. Pero la ética cristiana proviene de una aplicación de la escritura a la tecnología médica. Es decir, la ética cristiana marca principios, preceptos que son eternos, absolutos e inmutables, que tienen que normar, que tienen que delinear, que tienen que limitar el avance de la ciencia. Nunca el hombre al servicio de la ciencia, cuidado, siempre la ciencia al servicio del hombre. Cuando ponemos al hombre al servicio de la ciencia, hemos perdido el partido desde el vestuario. Ya perdimos. Bueno, así como hay un verdad absolutos, también hay relativismo moral. Déjenme hablarle rápido de esto. No sé si usted ha escuchado de la ética situacional. Había un hombre que se llamaba Joseph Fletcher, un anglosajón. La palabra técnica es anglosajón. Gringo no es correcto. Gringo es un insulto, de hecho. Green significa verde y go significa lárguese. Cuando los mexicanos peleaban por el Álamo, por ejemplo, con los gringos, y llegaban los soldados de verde, como yo, y le decían, oye tú, green, verde, go. Oye verde, lárgate. Es lo que significa gringo. Así que no le dirán misionero, hermano gringo. Pero un anglosajón, esa es la manera técnica de nombrar su cultura. Este Joseph Fletcher habló de la ética situacional, es decir, lo que él enseñó es que la ética está marcada por la situación. Los aciertos y equivocaciones dependen del contexto y las consecuencias. Por ejemplo, a la luz de la ética de Joseph Fletcher, lo que hizo Adolfo Hitler no fue pecado. Ahí poner un montón de gente encerrados y meterles gas para que se mueran, no fue pecado, porque fueron las circunstancias que le obligaron a hacer eso. Porque él era víctima de alguna manera de la ideología que había enseñado Federico Nietzsche, etcétera, etcétera. Y ahí se pueden ir buscando explicaciones estúpidas, pero explicaciones al fin. El relativismo moral también está basado en presunciones humanistas, como esto de la ética situacional, el optimismo científico, cuando los estudios científicos por sí solos pensamos que van a resolver los problemas de la vida. Por ejemplo, hermanos, despiértate tú que duermes y que alumbrar a Cristo, como dicen los hermanos pentecostales. La inteligencia artificial, yo hice todo un curso para una universidad en Estados Unidos sobre inteligencia artificial. Eso no existe. Los desafíos de la inteligencia artificial, eso tiene que ver con bioética. Para empezar, no existe la inteligencia artificial, porque la inteligencia es propia de seres humanos y las computadoras no son seres humanos. No puedes hablar de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el miedo hoy que tiene toda la humanidad?
que dentro de poquito ya nos van a gobernar aquí con los robots. Y andamos, ¿me entiende? Algunos ya están hablando de la iglesia digital, de la iglesia electrónica y de la iglesia no sé cuánto más. El tema de inteligencia artificial es otro asunto que ustedes, pastor, hermano presidente, deberían en otro congresito como este traer de la oreja a todos los pastores obligados a aprender este tipo de cosas. Amén. Porque esto es lo que tiene que saber un pastor de hoy. Tiene que estar en la ola, tiene que estar sintonizado. Es lo que decía Charles Spurgeon. Un buen pastor, con todo respeto, hermano, debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra mano. Sí, Spurgeon dijo eso hace 200 años. Si Spurgeon viviera ahora, ¿sabe quién es Charles Spurgeon, no? El predicador bautista más grande que ha habido por lo menos hace 2-3 siglos atrás. Si Spurgeon viviera hoy, diría, parodiando a Spurgeon, el pastor moderno debe tener la Biblia en una mano y la computadora en la otra mano. Hermanos, hay que despertar. Hay que estar en la onda, ¿ya? Optimismo científico. No, señores, la ciencia es al servicio de la humanidad, no la humanidad al servicio de la ciencia. La ética humanista, estos hablamos, nos me invitaron a la iglesia de Amaguán a hablar sobre humanismo y hablamos un poquito sobre esto. Un lindo tiempo, un chévere tiempo. Pero hablar de humanismo, cuidado con el humanismo, porque el humanismo tiene varias vertientes. Pero la ética humanista proviene de las presunciones concernientes al hombre deducido presumiblemente desde la ciencia. Por ejemplo, la posibilidad del origen del hombre que sea probablemente verificado por evolución. Y ojo con esto, Teilhard de Chardin hace unos 60 años atrás propuso la teoría de que nosotros sí fuimos creados por Dios, pero a través de un proceso evolutivo, a lo que él le llamó evolucionismo teísta. Interesante. Teilhard de Chardin, francés, sacerdote jesuita, paleontólogo, filósofo. Hay que abrir los ojos. Eso está metido en nuestros chicos. Vamos. Cosmovisión y bioética. Paso rápido esto, hermanos. El tema de los experimentos y descubrimientos científicos sobre sí, homosexualidad, genética, fetos, etc. Tenemos que entender que hay dos visiones. Por eso se llama cosmovisión. A propósito, la palabra cosmos es una palabra bíblica. Es una de las palabras más usadas por Jesús. Juan 3:16, ¿cómo va? A ver, si hay un evangélico bautista de cepa seguidor de Spurgeon acá. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, dice el griego. Cosmos es la palabra para mundo. Es la misma palabra que Jesús usa en griego cuando dice, hijitos, no améis al mundo, al cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una palabra tiene diferente, se llama polisemia, le llamamos eso. Poli, varios, semia, sentidos. Tiene varios sentidos dependiendo del contexto en la Biblia. Cosmos. La palabra cosmovisión significa la forma en que interpretas el mundo, la forma en que percibes el mundo, ¿de acuerdo? La forma en que ilustras en tu mente el mundo, la forma en que lo concibes. Cosmovisión. Y no es mala palabra, cosmovisión y bioética. Pero tenemos el humanismo secular. Es ese humanismo de Federico Nietzsche que dice Dios no existe, hay que matar a Dios. Y de hecho Freud, que fue seguidor de Nietzsche, también dijo sí, Dios no es otra cosa que la proyección de nuestro subconsciente y nada más, ¿entiende? Pero en una palabra Dios no existe. Y más adelante viene un teólogo famosísimo, inteligentísimo, que se llamó Rodolfo Bultmann, que propuso una teología que se llama la teología de la desmitologización. Y Bultmann dijo, teólogo alemán, erudito en el griego, dijo que en el tiempo de la aspirina, ¿cómo vamos a estar creyendo en resurrección de los muertos? Para Bultmann eso no existía. Y él dijo que hay que quitar del Nuevo Testamento todo lo que es sobrenatural. Y lo que queda, ese es el kerigma, dijo Bultmann, es decir, ese es el
el Evangelio. Interesante, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos ahora, con apóstoles y profetas y arcángeles, salmistas. ¿Qué más hay? Querubines, no sé qué, que hay hoy en las iglesias. Espero que en su iglesia nadie sea ni siquiera obispo. Le cuento un chisme. ¿Me permite 30 segundos? En Guayaquil, después de un congreso como esta es la verdad, me invitaron a un cafecito y ahí estaba sentado un pastor que en ese entonces tenía como unos 70 años, bautista, no del compañerismo, no de los santificados, pero de los otros. Y como sabe quién soy yo, y había dado este congreso, me dice: pastor, le quiero contar algo. Digo, cuénteme. Comiendo ahí el boloncito con el café y todo, me dice: ¿sabe que yo ya no soy pastor? Y a mí me sorprendió. ¿Cómo que usted no es pastor? Dice: no, los bautistas me nombraron pastor, bautistas del sur, pero los fulanos, no menciono la denominación, me nombraron obispo. Yo tragué el bolón más grueso, hermano, y apuré con un poco de café para que pase el bolón, pues se quedó acá. Y le digo: hermano, porque me molestó. Y le cuento esto por si acaso a alguien le interese saber. Y le digo: ¿me permite usted explicarle, hermano, lo que significa la palabra obispo en la Biblia? Dice: claro, pastor. Así un poquito muy alzado, ¿no? Porque ella no es pastor, es obispo. Y al lado estaba la mujer, la esposa, una señora que parecía la reina de Inglaterra. Entonces le digo: obispo es una palabra en el griego que significa, se dice episkopos. Epi es un prefijo que significa sobre y kopos significa vigilar. Es alguien que vigila sobre. En otras palabras, es un guardián, alguien que está vigilando, es un vigilante. Es un supervisor. Esa es la traducción literal, exegética de la palabra obispo. Así que a usted no le subieron de rango, se lo bajaron. Usted era pastor y ahora es obispo. Y el hombre tragaba clavos. Y vi que la mujer también estaba enojada. Y yo, que soy medio maloso, para que se enoje bien y con razón. Digo: pero no se preocupe, hermano, porque si él es el obispo, usted es la avispa. Me querían matar, hermano, y no sé cómo terminé ese desayuno, pero pasó en Guayaquil, en mi precioso y pequeño país. Entonces, ¿en qué le viene el humanismo secular? En la permisividad. ¿Qué es la permisividad? Todo está permitido. Hágalo, todo el mundo lo hace, siempre hay una primera vez, no somos perfectos. Vaya, escúcheles. No hay principios, no hay ética, no hay moral, no hay fundamentos. Es como está pasando hoy en las iglesias. Por eso yo escribí este librito, este último que está aquí, que se llama Intimidad Violada. Acaba de salir hace menos de un mes. Lo presenté en HCJB, en nuestra radio, el 24 de diciembre. Porque hemos hecho de la sexualidad en nuestras iglesias tabla rasa. En términos sexuales, cualquier cosa pasa y cualquier cosa se permite. Inclusive, con todo el respeto, pastores, en el terreno pastoral. Por la gracia de Dios, nosotros somos mentores de pastores aquí y en otros países. Y he tenido que fajarme con el problema del adulterio con muchos de esos pastores y misioneros que han echado a la basura 20, 30, 40 años de ministerio por una noche de pasión. Tengan cuidado. Eso también tiene que ver con bioética. Entonces, permisividad, determinismo no culposo, permitido si lo bueno proviene de experimentos. Es decir, el fin justifica los medios. No importa. Si la ciencia tiene que matar unos cuantos seres humanos para descubrir tal cosa, pues que lo haga. De hecho, hermanos, hay varias teorías de cómo nació el SARS-CoV-2, el COVID. Todavía no está claro y ninguna agencia científica lo ha definido, ni la de Estados Unidos, exactamente dónde, cómo, cuándo y por qué nació el coronavirus. Hay muchas teorías allí. Y una de esas teorías dice que uno de los propósitos de los chinos, en este caso, fue menguar la humanidad porque ya somos demasiados en el planeta. Bueno, no le cuento más para que pueda dormir en paz esta noche. Al otro lado tenemos la verdad bíblica. Y esto deviene, por ejemplo, en otros valores.
Por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio. Fieles, no perfectos. Escúcheme, nunca la Biblia dice que debes ser perfecto. Nunca. La Biblia solo dice que debes ser fiel. ¿Cuál es la mejor iglesia de Apocalipsis? La iglesia de Izmir, la iglesia de Esmirna, que hoy es Turquía. Y a esa iglesia Jesucristo, el Señor, le dice: sé fiel hasta la muerte. Y es la única iglesia a la que Dios, Cristo, no le dice: pero tengo contra ti. A todas las demás les ha dicho: tengo contra ti. Solo a Esmirna no dice eso. La iglesia es casi perfecta. Y a esa iglesia, ¿qué le pide Jesús? Solo ser fiel. No tienes que ser perfecto, nadie lo es, pero sí puedes ser fiel. ¿Eso deviene de qué? De la palabra de Dios. La predisposición ante el pecado. Seguimos siendo pecadores. Yo sigo siendo pecador. Ustedes saben, los que han estudiado la teología por muchos años, que la salvación es tridimensional. Fui salvo, soy salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. La salvación no es cosa del pasado, mi amigo. La salvación es cosa del presente y también gloriosamente es cosa del futuro. En el pasado se llama justificación, en el presente santificación, en el futuro glorificación. En el pasado Dios me libra a través de la persona, palabra y obra de Cristo de la pena del pecado, pero no me quita el pecado. Cuando creíste en la cruz del Calvario, Dios no te quitó el pecado, te perdonó la culpa, la condenación por ese pecado. Eso es otra cosa, pero te lo dejó. Por eso Pablo escribe todo un tratado ético, que es el libro de Gálatas, que a propósito es el libro que Martín Lutero enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Lutero era profesor de ética, de esto, no de bioética, porque no existía eso todavía en su tiempo, pero de ética. Y enseñando ética desde el griego, con Gálatas en mano, Lutero descubre la maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Y luego la remata con Romanos, pero empezó con Gálatas. Interesante. Justificación por la persona, palabra y obra de Cristo, pero sigo luchando con mi pecado. Y ahora es la persona, palabra y obra del Espíritu Santo la que me ayuda a sojuzgar, someter, subyugar, controlar los efectos perniciosos del pecado que todavía mora en mí, como dice Pablo, ¿no? ¿Que dónde es en Romanos? Miserable de mí. ¿Quién puede? Tengo este cuerpo de muerte. Porque el pecado mora en mí y lo que no quiero hacer, eso precisamente es lo que hago. Hay una tensión allí. Y no es una tensión dialéctica, es una tensión axiológica, moral, espiritual. Eso se llama santificación, del Paráclitos. Uy, esa es otra doctrina maravillosa. Y al final se va a consumar tu redención. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta, no dice el bautismo, hasta que seas miembro, hasta que seas pastor, ¿entiendes? Sino hasta el día de Jesucristo. Y cuando el Nuevo Testamento habla de el día de Jesucristo, se refiere a la parucía, es decir, a la segunda venida de Cristo. Es cuando el Señor consume la historia, te glorifique en su cuerpo, un cuerpo parecido al de Cristo, entonces tu mente ni siquiera va a tener recuerdo del pecado. Pena del pecado, poder del pecado, presencia del pecado. Todo eso es salvación. ¿Lo entienden? Pues eso es otra cosa. Y tenemos que predicar completo. Por eso estamos hablando aquí de predisposición ante el pecado. ¿Cómo yo sé que nací de nuevo? Yo tengo un libro ahí que se llama Pastoralia Juanina, donde te estoy dando como 20 evidencias bíblicas que te van a decir si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Pero yo siempre enseño las dos básicas. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Simple, dos cosas, y te las enseño rápido, con respeto. Uno, cuando amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama la palabra, Dios ama la santidad, Dios ama la justicia. Y cuando tú amas la palabra de Dios, es la única manera de encontrarte con el Dios de la palabra. Cuando hablas la santidad, amas la santidad, estás amando lo más entrañable del ser de Dios. El atributo más importante de Dios no es el amor, es la santidad.
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dice el hebreo. Hagios, Hagios, Hagios. Dice Apocalipsis 4. Las únicas dos veces en Isaías y Apocalipsis donde se menciona el sacrosanto. Cuando amas lo que Dios amas lo que Dios ama apasionadamente, entonces naciste de nuevo. Al otro lado, cuando odias lo que Dios odia, ¿qué odia Dios? ¿Qué odia Dios? A propósito, ¿Dios odia? ¿Cómo no? Claro que sí. El odio es una emoción natural. ¿Qué es lo que Dios odia? ¿Qué es lo que aborrece? Como dice Salomón en Proverbios. ¿Qué es lo que aborrece? El pecado, la maldad, la mentira, la injusticia. Esas son cosas que ya no puedes amar. ¿Eres pecador? Yo también. Pero odio el pecado con todo mi corazón. Odio el pecado con toda mi alma. Deploro el pecado con toda mi alma. Y esa es la huella de que yo nací de nuevo. Porque solo el que ha nacido de lo alto ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. ¿Entendieron? Así que esto no es bla bla bla. Tienen que ver lo que Pedro les decía. ¿Qué haremos? Le dicen a Pedro en Hechos. Bueno, arrepentíos y convertíos. Metanoeo y epistrefo. Cambio de la luz, de la mente, metanoeo, arrepentimiento. Y epistrefo, conversión. Cambia los pies en la dirección correcta. Eso es conversión. El arrepentimiento es interno, pero la conversión es exterior. Es externa, tiene que verse. Entonces, predisposición ante el pecado. Y moralidad, no permisividad. Moralidad, no moralismo, cuidado, que es otra cosa. No hay tiempo para explicar tanto. Ahora, déjenme avanzar un poquito porque ya tengo 5 minutos para 10. Vamos a meternos hasta aquí un poco la parte fuerte, ¿no? Un poco de filosofía, teología, nos hemos metido un poquito de antropología y cosas así. Pero de ahora en adelante vamos a hablar un poquito, vamos a ir bajando la intensidad y hablar de algo, cosas prácticas. Quiero hablarles, hermanos, del Comité Hospitalario de Bioética y por lo menos terminar con esto esta noche. ¿Qué es un Comité Hospitalario de Bioética? Es un grupo interdisciplinario que surge como respuestas a los problemas morales de la salud. ¿Quiénes forman esos comités? Una enfermera, un administrador, un representante médico de las distintas especialidades fundamentales. Hasta donde yo sé, hay 4 especialidades fundamentales, ¿no? Emergencia, cirugía, y no sé cuáles son las otras 2 más. El administrador, trabajador social, y aquí están teólogos, pastores o capellanes. En el contexto nuestro, en el contexto de los católicos, pues van a traer un cura. Y créanme, pastores, los curas están estudiando bioética. Y usted no es menos. Usted tiene que estar en la ola también, tiene que aprender esto. Pero los curas tienen comités de bioética. Y como no hay pastores preparados en ese campo, ¿a quién van a llamar? Al curita. ¿Entiendes? ¿Cuáles son los objetivos? Dirigir programas de bioética, promover foros multidisciplinarios de discusión, generar discusión académica en pequeños grupos, fomentar la investigación bioética, etc. Servir como un organismo de consulta. ¿Y por qué son importantes? Porque contribuyen a alcanzar las metas primarias del cuidado del paciente, desarrollando programas educativos, coordinando recursos, etcétera, etcétera. Usted tiene los datos allí, puede estudiarlos un poquito más con calma. Quiero mostrarles esto porque es importante, hermanos. El comité de bioética es un principal método de hacer bioética. Por ejemplo, después de esta charla, de esta conferencia, usted ya tiene en la mente un panorama distinto de lo que es la relación de la ciencia médica con la palabra de Dios, con el quehacer pastoral. Tiene que haber un cambio de cosmovisión en su mente. Tiene que haber, sí o sí. O si no, usted se durmió en toda la conferencia. Ya hay una forma distinta de ver la pastoral moderna, ¿comprende? El comité hospitalario funciona como una entidad intermedia entre el paciente, el entorno médico, inclusive los tribunales de justicia. Porque muchos de los problemas bioéticos, ¿dónde van a parar? En un juzgado. Esta mañana y ayer escuché por enésima vez que una señorita fulana de tal, llamada perengana de tal, no me interesa, se fue a hacer una cirugía en un país no sé cuál, de 8 cosas que se iba a poner y a quitar, entiende el tema, ¿no? Y ocurrió que al final se murió.
Ese es un problema de bioética. Claro, pero nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Juzgar, ¿no? Que sí, eso es idolatría del cuerpo, que sí, es pecado, que sí, que no sé cuánto. Sí, sí, usted no puede manejar el tema por el lado del moralismo o moralidad bíblica. Pero, ¿y si la familia es cristiana? Y viene donde usted y le dice, pastor, ¿qué cree que como cristianos debemos hacer? Era nuestra hija, era creyente también, pasó esto con ella, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer con el médico? ¿Comprende? Y ya estás metido en el tema. Entonces, el comité de bioética o los pastores que manejan estos conceptos son una especie de intermediario en la resolución de estos conflictos. La tarea es hacer una adecuada selección de los valores que están en juego allí, plantear los dilemas, solucionar de la mejor manera. Los dictámenes de un comité de bioética no tienen valor legal, tienen valor moral, pero no tienen valor legal. Es decir, usted puede sugerir moralmente lo que se debió haber hecho o lo que se debe hacer, pero solamente un juez puede determinar una condena. No obstante, las recomendaciones de una CHB cristiano, porque hay también comités de bioética seculares, donde en vez de un cura o un imán o un rabino o un gurú, ya le expliqué un poco, esas son las categorías de otros coleguitas. Pero en un comité cristiano debe tener una fuerte carga moral, una fuerte carga teológica, bíblica. La práctica de la bioética exige, por lo tanto, de por sí habilidades especiales para la mediación y el consenso, que al final de esta conferencia te voy a enseñar algunas reglas. Funciones de un comité de bioética, y podemos terminar aquí, parar aquí, aunque estoy ni en la mitad de todo lo que quiero enseñar. Pero mire, un comité de bioética debe tener, tiene tres funciones: una función educativa, consultiva y una normativa. Yo sé que alguien puede estar pensando y diciendo, mire, pero nosotros somos iglesia, no somos hospital. Es verdad, pero yo estoy animándole a que en las iglesias tengamos un pequeño comité de bioética. Por ejemplo, le pregunto algo: ¿en cada iglesia no hay un abogado? Por lo menos uno se ha de haber. Si hasta el diablo llega primero al culto, un abogado debe haber. ¿Hay un médico? ¿Sí? ¿Hay una enfermera? ¿Sí? ¿Un trabajador o trabajadora social? ¿Sí? Usted, que es el pastor, ya está metido ahí. Usted ya tiene 5 o 6 personas, ¿me entiende?, profesionales, cristianos en su iglesia. Usted ya puede nombrar un pequeño comité. Es lo que yo llamo un ministerio de bioética. ¿Para qué? Para que cuando el hermano o la hermana tenga un problema en el hospital, sepa dónde acudir por consejo. Y la iglesia no solamente le cargue al pastor, sino reúna a este comité consultivo, llámele comité eclesial de bioética o qué sé yo, para que ellos sean lo que les den un poquito de orientación sobre lo que tienen que hacer. ¿Sí me comprenden? Uy, eso es pastoreo moderno. Eso es estar en otro nivel, en el pastoreo de los hermanos. No simplemente decir, sí, hermano, yo voy a orar, así es la voluntad de Dios, así Dios lo ha querido. No, eso ya no funciona. Eso ya no sirve. Le voy a hablar un poquito más de eso al final. Entonces, funciones: educativa, consultiva, normativa, y tiene 3 etapas en cada función, y en cada una de estas etapas hay una tarea que hacer. No tenemos tiempo para tratar cada cosita, pero ustedes tienen los apuntes ahí. Y déjenme terminar con esta diapositiva. Creo que es tiempo de terminar, y si tienen preguntas sobre lo que hemos dicho esta noche, no me pregunten el número de la lotería, ¿ya? Pero sobre lo que hemos explicado hasta aquí, podemos charlar un ratito, ¿ya? Pero déjenme avanzar sobre esto de teología y bioética. ¿Qué tiene que ver la teología y la bioética? Pues mucho. Aquí vamos. La ética cristiana se practica en la convicción de que en Cristo Dios reveló la verdad de la vida en todas sus formas. Pregunto, solo pregunto: ¿a Dios le interesa solamente salvar tu espíritu? Vamos a hacer unas preguntas capciosas. ¿Le importa solamente salvar almas?
ganar almas, que dicho sea de paso es herético con usted, ni nadie gana almas, cuidado, ese es mal evangelio, esa es herejía. Usted no gana almas, usted predica el evangelio lo mejor que puede a las almas perdidas, pero ¿quién las gana? Es el Espíritu Santo. Cuidado. ¿A Dios le interesa solamente la parte metafísica del ser humano? Si es así, ¿para qué existe la resurrección de los muertos? ¿Para qué Dios tiene que resucitarte en el día postrero? ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Es decir, a Dios no le interesa solamente salvar espíritus pecadores, almas, y suspenderlas en santidad hasta que Cristo venga. No. A Dios le interesa una salvación realmente integral. Que todo nuestro ser, como dice Pablo, que todo, pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5:23, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hagios, vuestra separación completa, y que todo vuestro ser, para que los hebreos lo entiendan, y luego para que nos entiendan los griegos, dice espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente, etc. Entonces, Dios no vino a salvar a Jesucristo almas suspendidas en el aire. Vino a salvar personas, seres humanos, para que usted y yo seamos fermento de cambio en todos los sentidos posibles en este mundo. Debemos tener cuidado de espiritualizar el evangelio y pensar que ya creemos en Cristo, nos dieron un chapuzón y ese es el final de todo, cuando eso en realidad es el principio de todo. La bioética nos aterriza y nos ayuda a ver un poco eso. La Biblia da testimonio de Dios, no de sí misma. Cuidado. Usted no tiene que amar la Biblia, usted tiene que amar al Dios de la Biblia. Usted tiene que amar al Dios de la palabra. Eso es diferente. Pero la palabra de Dios no es Dios. Es la palabra de Dios. Es el texto, el registro histórico que nos acerca al conocimiento de nuestro Dios. La importancia central de la Biblia es que da a conocer a un Dios santo, creador, sustentador y redentor del universo, que actúa decisivamente en términos de reconciliar al hombre consigo mismo por medio de Jesucristo. Yo quiero explicar esto muy técnicamente. Escuchen. Nosotros los cristianos bíblicos somos teístas, con T de tomate. Mañana voy a tener un pizarrón acá, porque yo escribo mucho, incluso para escribir en griego, que pueda notar el griego, aunque se escribe con palabras, ¿cómo se dice? Formas de español. Somos teístas, no somos deístas. Ustedes son pastores y líderes y tienen que manejar estos tecnicismos. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. Estoy hablando claro y está escrito, gracias a Dios. La Biblia nos da a conocer a un Dios santo, creador, sustentador y redentor. Eso dice el teísmo. El deísmo no dice eso. El deísmo dice que creen en un Dios que sí es santo, creador y redentor, pero jamás sustentador, y que por eso el mundo está como está, el mundo va a la deriva, Dios no tiene control de lo que pasa, porque si Dios tuviera control de lo que pasa, las cosas serían diferentes, bla bla bla, bla bla bla. Eso se llama deísmo. Espero que usted no piense así, porque si usted piensa así, usted está bien equivocado del medio de la mitad. La bioética teológica nos enseña eso. La Biblia nos habla de eso desde el libro de Génesis. ¿Con qué abre la Biblia? Con la creación y un matrimonio, y corre ese eje hermenéutico hasta el final. ¿Y con qué se cierra el libro de Apocalipsis? Con la nueva creación y otro matrimonio. ¿Lo vio? El matrimonio es un eje hermenéutico en toda la Biblia. Para entender la teología de la Biblia hay que entender la teología del matrimonio. Interesantísimo. Mañana te voy a explicar un poco eso cuando estés más despierto, porque ahorita ya están pidiendo misericordia. Creador, sustentador y redentor. Es decir, es un Dios que creó todo ex nihilo, como decimos en latín, de la nada,
sustentador, es decir, que tiene un control sobrenatural, soberano, misterioso de todo lo que pasa en la tierra, y redentor, consumador de los tiempos. Eso es teísmo. No somos teístas, hermanos. Los bautistas al menos no. Hay muchos cristianos hoy en el mundo deístas y no son teístas. El Nuevo Testamento destaca también que la moralidad debe ir unida indefectiblemente al discipulado cristiano. Uy, esta es otra cosa maravillosa. La Gran Comisión. ¿Cómo va la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ahí hay un montón de problemas exegéticos en la traducción, porque nunca Cristo dijo ir. En el griego no aparece el verbo ir en forma imperativa. Dice mientras están en el mundo, dijo Jesús. El imperativo es hagan discípulos. Macetes, dice el griego. Discípulo, macetes. De la misma raíz de donde viene la palabra disciplina. En otras palabras, hacer discípulos de Cristo no es otra cosa que enseñarles la disciplina del reino de Dios. Punto. Y luego dice otra cosa que hemos mal entendido de la famosa Gran Comisión, que a propósito tampoco existe. Porque no hay un texto griego que diga la Gran Comisión. No existe. Lo siento. Pero hemos escrito millones de páginas con la famosa Gran Comisión que al final casi nadie la hace. Y luego dice, ir por todo el mundo, ir, que no existe, mientras están en el mundo, hacer discípulos, macetes, a todas las naciones. Y nosotros entendimos países. Hay que ir a la China y a la Conchinchina, y Dios me ha llamado para ir a Indonesia, ir a no sé dónde. Jesús jamás habló de eso. El griego dice pantata etne, todas las familias. Jesús no habló de naciones, de países, habló de familias. Porque la Gran Comisión, entre comillas, se hace en la familia. Los discípulos se hacen en la familia. Se edifican, se cultivan, se consolidan en la iglesia. Eso es diferente, pero se hacen en la familia. Hermano, hemos entendido al revés. Dígame usted cuántas familias consolidadas usted tiene en la iglesia. Así es, pero de veras, a lo macho. Si hoy en nuestras iglesias hay un montón de divorciados, con todo el respeto, madres solteras, padres solteros, uniones legales, adúlteros y adúlteras, pero hay pocas familias consolidadas. Dígame que no. Dígame que no. Estamos entendiendo mal, entendimos mal. Por eso es interesante, hermanos, estudiar el texto. Ese es hacer exégesis en el texto original. Y hay uno dormido ahí. Déjeme rapidito. La ética del Nuevo Testamento expresa la vida comunitaria e individual que debe caracterizar al reino de Dios. La ética cristiana es una ética del poder hacer, de la vida transformada por medio de la renovación por el poder del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. Lo que dice Romanos 12, 1, 2, 3. No os conforméis al cosmos. La palabra conforme en griego significa amoldarse. Si tú vas a hacer una torta, un pastel para de cumpleaños con forma de estrella y usas un molde de estrella, ¿de qué va a ser la torta al final? ¿Qué forma va a tener? No va a tener forma del Pato Lucas, ¿no? Va a tener forma de estrella porque ese es el molde. Lo que está en la mente de Pablo era un jurista, Pablo era abogado. Antes que teólogo, él fue abogado. Él se graduó de abogado en la Universidad de Tarso. Por eso es que es un peleonero además. Pero lo que está en la mente de Pablo es dos moldes. Un molde llamado mundo y un molde llamado Cristo. Y en Romanos 12, 1, 2 lo que dice es: no se pongan como masa dentro del molde del mundo. ¿Por qué? Porque al final vas a tener la forma del mundo. Sino transformaos, metamorfeo, cambiar la forma por medio de la renovación, metanoia, de vuestro entendimiento. Cambio de la noia, la nous, la mente. Transformación. Y eso no es que acepté a Cristo el lunes y el martes ya estoy glorificado. Es de a poquito.
Unos van más rápido, otros un poquito más lento, pero tiene que haber cambio, transformación, renovación. Oye, hay mucha gente que alaban, bailan, gritan, grito de júbilo y no sé cuántas tonterías más, pero su vida es peor que los de los incrédulos. No hay cambio. No le dices nada con tu vida a los demás. Spurgeon decía que en lo posible ustedes traten de predicar y si les es posible, abran la boca. Solo si les es posible. ¿Qué es lo que decía Spurgeon? Que en realidad la predicación del evangelio auténtica, que cambia, que toca las vidas de las personas, no es lo que tú dices, sino lo que muestras. Así de simple. Lo que el evangelio prescribe para el cristiano es lo que el evangelio de Cristo hace posible para el mundo y viceversa. Lo que prohíbe es lo que excluye el verdadero amor por Dios y la humanidad. En esencia, Cristo es el sujeto nuclear de la ética del Nuevo Testamento. Estas son notas por eso yo le pedí al pastor Rubén no pasar el archivo digital porque estas tiene copyright, son notas de mi nuevo libro de ética. Yo publiqué un libro de ética bíblica en Estados Unidos en el 2013, salió ese libro. Y vamos a hacer una revisión de ese libro con otra parte que será bioética, que es lo que ustedes tienen en sus apuntes. Por eso es que esto no van a encontrar en otros libros, ¿de acuerdo? Son apuntes de un libro. La ética del Nuevo Testamento es eminentemente redentora, por ello respira vida, esperanza, no condenación ni opresión. Es lo que Jesucristo hace. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Una mujer que viene siendo arrastrada, casi desnuda, y la tiraron como basura a los pies de Jesucristo. Y Jesús hace algo maravilloso al final. Mujer, ni yo, que soy quien soy, te condeno. Pero, y ahí viene la parte teológica, ni yo te condeno. Pero luego viene la parte ética, axiológica. Pero, vete y no peques más. El griego no dice eso, me encanta el griego. Y el griego dice, vete y no más peques. Es decir, no más de este pecado. En otras palabras, peca de otra manera, pero de este. Es como decía un profesor mío en el seminario, que fue mi profesor de exégesis. Es un erudito, vive en Estados Unidos ahora en griego. Decía, por lo menos cambien de pecado. Al menos cambia de pecado, pero cambia de algo. Es lo que le está diciendo Jesús. A propósito, hermanos, ese texto mal llamado de la mujer adúltera, porque los títulos no son inspirados, ni siquiera es de Juan, es de Lucas. Y si quieres saber cómo y por qué, ahí tengo un librito que se llama Jesús y el femicidio. Y tuve que escribir ese libro, ¿sabes por qué? Por la culpa de un coleguita nuestro, un coleguita tuyo, que mató, desapareció, y también el condenado hizo el trabajito, que hasta el día de hoy encuentran el cadáver de la muchacha. ¿Cómo se llamaba? Juliana Campo Verde. Que si has de haber escuchado, pastorcito, ahí está. Nos llenó de vergüenza. Y yo escribí ese libro en 6 meses, hermano. Lo empecé a escribir en Miami y lo terminé en Cuba. 6 meses. Un profesor me dijo en Estados Unidos, no es posible que los pastores en América Latina y en el Ecuador están siendo humillados, vilipendiados por la culpa de ese desgraciado sinvergüenza. Ese sí es como dice la peruana, ¿no? ¿Qué pasa el desgraciado? Él y el papá, porque él y el papá fueron los dos. Y tuve que escribir ese libro, se llama Jesús y el femicidio. Ese texto ni siquiera es de Juan, está mal ubicado en el canon bíblico, es de Lucas. Lucas para mí es el mejor escritor de la Biblia. La ética bíblica, hermanos, no es permisiva, es normativa. Lo repito, la ética bíblica no es permisiva, es normativa. Y por ello es también una ética liberadora. Liberadora. Eleuteria es el griego. Libre. Y conoceréis la verdad. ¿Y cómo va? Y la verdad os hará libres. Pero ojo, hermano, ojo, y apúntelo.
La libertad bíblica, la eleuteria bíblica, no es hacer lo que me da la gana. No es escoger entre lo bueno y lo malo. Cuidado. La eleuteria bíblica es escoger entre lo bueno y lo mejor. Por lo tanto, la libertad bíblica nunca le hace daño a nadie. Nunca le hace mal a nadie. Nunca te daña. Por eso es que la libertad de Jesucristo es liberadora, es salvífica, es vivificante, es gratificante, porque te hace mejor. Eres libre no para ser peor, eres libre para ser mejor. ¿Lo entendió? Esa es otra cosa. ¿Y cómo el mundo entiende la libertad? Esas feministas que pasan allí con el letrero, que salen con el respeto de las damas, con el busto desnudo y se pintan aquí, se pintan por acá y salen un montón diciendo tonterías. Una muchacha salió en Quito con un rotulito que decía: si Jesús tuvo 2 padres, ¿por qué yo no? ¿Entiende el mensaje? ¿Entiende el mensaje? No entienden ustedes. ¿Qué van a entender? Si Jesús tuvo 2 padres, ¿por qué yo no? Estaba diciendo: yo tengo 2 papás homosexuales, a Pepe y a Pepo, en mi casa. ¿Cuál es el problema si Jesús tuvo 2 padres? ¿Lo entiende? Cristianos. Y ahí habían unos cuantos bautistas. ¡Qué vergüenza! Termino con esto, hermanos. Albert Schweitzer dice, cito: cuando la Biblia parece callar acerca de un asunto en particular, retiene sin embargo su autoridad única, porque definitivamente da testimonio de la persona y obra de Cristo y comunica la clase de vida y servicio que Él desea para sus discípulos. Solamente dejo picando esto y con esto nos veremos hasta mañana. Creo que es tiempo, ¿no, Pastor Rubén? Si ustedes quieren seguir un poco más, yo no tengo problema, porque tengo 33 diapositivas. Y no creo que mañana en 2 horas voy a terminar todo, pero déjenme picar por lo menos esto. Tenemos que ver, hermanos, al paciente como una persona. Este es un asunto fundamental. ¿Qué es una persona? Esta es filosofía y teología pura. ¿Qué es persona? Una persona, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, desde la teología y aún desde la bioética también, se define como un ente que tiene 3 facultades: piensa, siente y actúa. Es decir, tiene capacidad reflexiva, tiene capacidad afectiva y tiene capacidad volitiva. En otras palabras, tiene mente, voluntad y emociones. Y eso te hace persona. Mira qué tan desordenaditos andamos en el Ecuador y en el mundo también, que aquí en Ecuador se pretendió pasar, digo se pretendió porque pienso que no pasó la ley, creo, tal vez pasó, no sé. Cuando en la asamblea nuestra de Ecuador estaba tratando de sacar una ley en favor de los animales no humanos. Y cito textualmente el título de la ley. No sé cuántos viven en Ecuador. ¿Saben lo que estaban haciendo, no? Es decir, los hermanos o personas carniceros que venden los pollos, los chanchos, los cuyes, las vacas y que exponen los animales para la venta, según esta ley, no podían hacer esto nunca más, porque están violando los derechos de los animales no humanos. No. Así decía la ley. Los animales no humanos. Entonces, claro, por lógica aristotélica, tú dices: ¿y cuáles son los animales humanos? Si hay animales no humanos, ¿cuáles son los animales humanos? pues estamos acá estudiando. Ahí sí, como dicen los guapos, ¿no? Que mudos. Pero eso sí es el que mudos. Y son los asambleístas. ¿Entienden? Yo no sé cómo va la cosa en Brasil. En Perú no creo que vaya mejor que por acá. En Perú, en
Hemos trabajado muchos años en Perú, en Huaraz, en Cusco y Lima. En Perú, los cristianos evangélicos, hermanos, y se lo digo hasta como un desafío para que usted le picarle un poquito su orgullo evangélico. Pero ahí los evangélicos se plantan. Cuando quisieron meter esa tonta ideología de género en las escuelas, los peruanos salieron a las calles, en todo el Perú, especialmente en Lima, donde vive el 33% de la población peruana, y salieron con un eslogan y le hicieron cambiar el decreto al presidente. ¿Quiénes? Los evangélicos. Y le dijeron, con mis hijos no te metas. Ese fue el eslogan de su campaña. No sé si ustedes vieron eso. Tienen que ver las noticias. Tienen que meterse un poquito en el mundo del más allá, ¿no? Entonces, ¿qué es persona? Ahora los animales son considerados personas. Es más, la Constitución del Ecuador, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, léala bien. Pero la Constitución política del Ecuador dice que la tierra es sujeto de derechos. Al buen entendedor, al de mente de águila, le enciende la luz. ¿La tierra es sujeto? Amigos, sujetos somos nosotros. La tierra es un objeto. Esto es un objeto. Esto es un objeto. Esto es un objeto. ¿Qué es un sujeto? El que tiene mente, voluntad y emociones, capacidad volitiva, reflexiva y afectiva. Es decir, esto, pensar, sentir, actuar. Y eso te hace una persona. Y eso te hace imago Dei. Eso te hace imagen de Dios. La Biblia nunca dice que la tierra es imagen de Dios, ¿o sí? ¿Qué es imagen de Dios? ¿La tierra? No, la tierra cuenta la gloria de Dios. ¿Qué es imagen de Dios? ¿Los animales? ¿No? ¿Quién es la imagen de Dios? Usted y yo, persona. ¿Entiende? Uy, esto es caminar sobre la cornisa, ¿no? Usted tiene que estar bien definido sobre estas cosas. Persona. Además, eso nos hace un ser social. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y filosóficas de que el paciente sea persona? Y esa es una de las luchas que tuvimos o aún tenemos en el Hospital Los Andes, por ejemplo. Y hablo del Hospital Los Andes porque es el hospital donde trabajé y al que le damos consultoría en términos de bioética y donde enseño bioética en este programa de docencia que tiene. Pero a veces los médicos y las enfermeras tratan al paciente como si fuera un objeto. Vaya donde el 320. ¿De dónde vienes? Del 318. Ah, la vieja del 210 ya me tiene cansado. Y es un número. No, pero ese paciente tiene nombre, tiene apellido, es un ser humano, tiene emociones. No es un número, es una persona. Y una regla bioética, y aquí hay estudiantes de medicina, es nunca trates a la persona, al paciente, por seudónimos, el gordo, el flaco, la vieja, el viejo, el calvo, el quien sea, sino por su nombre. Eso es parte de la dignidad que el paciente tiene. Y es parte del respeto que tú le debes a ese paciente. Y porque al último, tú vives de ese paciente. Porque si ese paciente no fuera paciente, vos no tendrías sueldo. Así de simple. Hasta por ese pragmatismo, trata bien a la gente. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas cosas prácticas te enseña la bioética. Todo ser humano es persona por el simple hecho de haber sido creado a la imagen de Dios y semejanza de Dios, que Dios es persona. ¿Qué decimos de Dios? Dios es persona. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Y nosotros somos la imagen viva de ese Dios. Por eso somos también personas. Pero mi perro, que tuvimos que hacerle eutanasia al pobre hace el mes de julio, él no era persona. Aunque casi predicaba, pero no era persona. Claro, perro de misionero, teólogo, casi predicaba el perro.
¿Cuál otra implicación? Insta la convivencia comunitaria del mismo modo que Dios cohabita en triunicidad personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Cuando Pablo, donde es 1 Corintios, es verdad, ¿no es cierto? Habla de la triunidad. No hablamos de trinidad en teología, hermanos, vote esa palabra, aparte que no está en la Biblia. Hablamos de triunicidad o triunidad bíblica. Triunidad. No hay trinidad, triunidad. Y Pablo habla, ¿no?, de la coherencia ontológica, se dice, existencial, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De unos son las operaciones, de otros son los ministerios, de otros son, etcétera, etcétera. ¿Entiende? Los tres, codependientes. Hay una jerarquía de autoridad entre ellos. El Hijo no hace lo que quiere, sino lo que hace el Padre. Y el Espíritu Santo vino a este mundo a dar gloria al Hijo, no a hablar por sí solo, como hablan los hermanitos pentecostales. El Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo. Sí, hermanito, pero tiene que estar en la Biblia. El ministerio del Espíritu Santo es dar gloria a Jesucristo, no darse gloria a sí mismo. Cuidado. Ay, qué cosas más lindas, ¿no? De todo eso tiene que ver la bioética teológica. ¿Qué más? Este fundamento condena y excluye todo tipo de discriminación entre los seres humanos. Hermanos, si seamos sinceros, sí existe discriminación en nuestras iglesias. Y en Estados Unidos es peor. Hay iglesias de blancos, iglesias de negros. Yo lo he visto. Y si no cumple con tal o cual característica, usted no puede entrar a esta iglesia. Yo digo a veces en son de broma que a San Juan Bautista, muchos bautistas lo echarían de la iglesia. Porque el pobre vestía horrible. Sería como hippie, ¿no? ¿Qué quiere tener a Juan Bautista ahí vestido casi medio desnudo? Con un cinto de cuero, un chiricique, con un taparrabo, una cosa así, y comiendo cosas raras. No comiendo hamburguesas y pizza como nosotros. Discriminación. ¿Qué más? El hombre es un ser, por lo tanto, eminentemente espiritual y eterno. Bueno, ahí vienen otras cosas más que las trataremos mañana, si el Señor lo permite. Preguntas, hermanos, sobre lo que hemos tratado esta noche. Mañana vamos a acelerar, 8 en punto, ¿no? Hasta las 10. Y a las 10 sí, me cortan. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que hemos estudiado, pues estoy a sus órdenes. ¿Preguntas? No. Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches. Que descansen. Muchas gracias, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. Y estamos muy agradecidos, pastor, por la enseñanza y espero que sea de mucha bendición. Usted recibió una carpetita, en la primera hoja está el horario y no se olvide el día de mañana, pues podamos honrar el tiempo también, estar 8 en punto y poder tener nuestro segundo momento de conferencia. Adicional, mis hermanos, el costo del campamento, por favor, depositar al hermano tesorero del compañerismo, hermano Luis Tulcanaza. Por favor, vamos al día que ya tiene el material. Hubiésemos querido inscribir y entregar el material, pero ya no pudimos. Así es que, mis hermanos, por favor, vayamos y acerquémonos al hermano tesorero, hermano Luis Tulcanaza, pastor Luis Tulcanaza, y podamos depositar el valor del campamento. Voy a pedir al pastor Alfonso Chihuano que nos dirija una palabra de oración para que podamos dirigirnos a descansar. Oramos.